Ziur nago, legealdi honetan egindan ingurumen arloan ur azpiegiturarik garrantzitsuena izan dela. Ingurumen politiketan bide honetatik goia zela eta apurka bagoiaz zuzenketa lanak izten eta aurrezaintza erantze jotzen, aurrezaintza lanak eitzen, eta bestetik esateko gauza guztienek posible dira danon artean egiten dugulako alkarlana, erakunden arteko alkarlana, eta lurralde mailako eredu bat jarri dugulako abian eta hori izango dela gure etorkizuna. En primer lugar, lógicamente, dar la enhorabuena al Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya por esta increíble labor que está haciendo no solo ya en el área del Bilbao metropolitano, sino en el conjunto del territorio en materia de abastecimiento y de saneamiento. La de hoy es posiblemente, decía, la infraestructura hidráulica más importante que en esta legislatura hemos podido inaugurar. Es una infraestructura que además nos demuestra que en el ámbito de las políticas ambientales vamos por el buen camino, porque poco a poco vamos dejando la senda de la corrección, de los trabajos correctivos, un poco para ir, como digo, corrigiendo la herencia negra que hemos recibido de nuestros antepasados en materia medioambiental. Todos sabemos que el consorcio se ha dedicado durante décadas a garantizar un abastecimiento de calidad y también a garantizar un saneamiento de nuestros ríos, pero poco a poco iniciamos la senda de la prevención, que al final es tratar de evitar que esa herencia que hemos recibido no la reciban nuestros descendientes. De manera que este es un ejemplo de lo que significa prevención, ¿no? Quiere decir que estamos intentando evitar que en momentos puntuales, como bien ha explicado ahí, luego se nos explicará, en momentos puntuales de fuertes lluvias, pues haya aguas sucias que queden sin depurar y que vayan al medio directamente. Y la otra idea importante es que este modelo solamente lo podemos construir entre todos, en una labor conjunta de entidades locales, Diputación, Gobierno vasco. El propio consorcio es una entidad que aglutina a todos, y en un modelo solidario, un modelo de carácter territorial, un modelo en el que costeamos estas grandes infraestructuras que además tienen carácter supramunicipal. Es una buena noticia para Etxebarri, pero es una buena noticia para todo el Bilbao metropolitano. Y, como digo, eso solo se puede hacer si trabajamos en unión, con una visión de futuro, y en ese sentido, la apuesta por el Consorcio de Aguas de Vizcaya, de Bilbao-Vizcaya, es la apuesta que ha hecho la Diputación. Nosotros en esta década, del 2008 al 2018, vamos a ayudar financieramente con un volumen importante de dineros de todos, cerca de 400 millones, que evidentemente solamente son un apoyo, buscando las sinergias entre todos los actores para lograr que poco a poco vayamos teniendo un medio ambiente de carácter excelente, como decía el propio presidente. Volveremos y en el siguiente veremos ya el resultado. Por ahí, por la izquierda. Parece que es